Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Y como siempre, tenemos un escenario por el que nos gusta entrar, que es la ventana internacional. Insistimos con este concepto, en un mundo muy interconectado, las cosas que pasan en otros lugares rebotan. Y cómo no, lo del domingo pasado, cómo no va a rebotar en el país más grande de Latinoamérica, con su mayor Producto Bruto y encima fronterizo y con una larga historia en común con la Argentina. Hubo elecciones, ustedes saben, sorpresiva la marca para las informaciones que andaban dando vuelta, la marca electoral de Bolsonaro. Hay que decir, nosotros teníamos algunos asesores pirinchos que andaban dando vuelta por Brasil y que nos dijeron, por lo menos el jueves, o sea 4 días antes, que la elección iba a estar mucho más peleada de lo que se decía. Y también es cierto que las pesquisas, como dicen los brasileños, los estudios demoscópicos, suelen fallar con bastante frecuencia en Brasil. Y esta vez no fue la excepción. No tanto por el número de Lula. Lula al final hizo 48 puntos y medio, quedó a punto y medio de ganar en primera vuelta. Podemos decir ahí que el margen de error podía jugar a favor, podía jugar en contra, no hay mucho que decir. Pero sí en los guarismos de Bolsonaro, ¿no? Donde se le decía que tenía 32, 33 puntos, bueno, hizo 44. La diferencia es notable, ¿no? Y digo, al final los números sin contexto no dicen nada. Nos parece que hay que reflexionar el porqué de semejante score de los bolsonaristas, de Bolsonaro. Miren, nosotros venimos siguiendo muy de cerca los procesos electorales con epicentro en Europa, donde las denominadas extremas derechas, según los decálogos de la ciencia política, sí los podemos catalogar, o son homologables con posiciones extremas, sin duda, vienen haciendo performances cada vez más importantes. Los que quieran ir a las hemerotecas, les recomiendo. Hay un podcast y un artículo del diario El País del domingo pasado, donde dice que ya en Europa el 17% promedio de la fuerza de extrema derecha, el 17% del electorado acompaña estas agrupaciones. Y vienen en Europa, en las últimas semanas, de triunfos en Suecia, en Italia, que las hemos comentado. Hemos seguido de cerca el comportamiento de Vox, lo que pasó con Le Pen en Francia. Quiere decir, no nos llamemos a casualidades. Aquí, señores y señoras, están pasando situaciones transversales que tienen que ver con cómo las fuerzas progresistas se han retirado de determinados campos de batalla, incluso han ido a debates según los países más o menos desarrollados de lo que se denomina agenda de tercera y cuarta generación, y han abandonado las agendas de primera generación. Impacto de la inflación, impacto de las tarifas, cuestiones de deslocalización de fábricas, falta de horizonte en las capas juveniles. Quiero cerrar este concepto. Hay un estudio muy pormenorizado de la gente de Ipsos en Europa sobre el triunfo de Meloni en Italia. Se van a sorprender los que puedan leerlo. Les damos 2 o 3 títulos, si no, para que vean esto. El componente del voto progresista en Italia, el PD, es clases medias acomodadas, profesionales. Cuanto más alta es la formación intelectual, más se votó esa opción política, y a medida que al revés vamos bajando en ingresos, en situación social y en conocimiento y en investigación y en formación profesional, más se votó a Meloni. Atención con este dato, porque me parece que va a ser transversal a todo este tipo de experimentos políticos. Sin dudas, la agenda nacional, por lo menos a mi gusto, lo vamos a hablar con Rodrigo con mucho detenimiento o con más detenimiento. Por lo menos propongo prestarle mucha atención al campo opositor con las declaraciones de Manes y las derivas de Manes, que me parece que ahí hay un largo y gran recorrido, me parece.
Es como una bombita de neutrones que acaba de tirar Manes. En un minuto, en Contragolpe, con todos estos temas, ya nos encontramos. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Las habilitaciones serán gratuitas en 3 de febrero. Si querés abrir un comercio o una empresa, te decimos gracias y no te cobramos. Además, te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato, hacer algo por primera vez, reír con amigos. Vení a San Juan y renóvate como quieras. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Bueno, Rodrigo, la mesa está servida. Buenas noches. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Puse la picada y voy al horno a buscar el pollito, así que andá describiendo la picada. A ver, una cosita de Brasil, una pincelada. Sí. Nosotros tuvimos las últimas semanas en estas costas a los medios muy sobregirados con los números. Ahora debo decir, quienes atentos nos vieron el sábado previo, te escucharon y vos dijiste claramente, mis números, los amigos me dicen que esto no va de primera vuelta, no es así. Es decir, quien siguió Contragolpe sabe que acá se dijo, este domingo no se resuelve y efectivamente así fue. También debo decir algo, Bolsonaro hizo campaña diciendo cosas tales como, si no gano con el 60% es porque hay algo raro. Digo, Bolsonaro decía barbaridades en campaña siendo presidente de la República y debo decir también, algo que por ahí se profundizó poco en los últimos días en Buenos Aires, que le ha quedado un mapeo de distritos muy cómodo y muy sorprendente. Es decir, acá se ha cristalizado el poder de una entente de derecha que, como contrapunto con la tradición del PT, una tradición petista que tiene más de 30 años de práctica política, con un liderazgo de también más de 30 años, que es el de Luis Ignacio Lula da Silva, le ha quedado muy poco margen a esa vieja avenida del medio que representaba a Leonel Brizola, el PMDB, la candidatura de Ciro Gómez, este tipo de espacios que hoy no tienen escena. Es decir, en algún lugar Brasil cede a la globalización y a este fenómeno que en Europa, bien señalabas, hoy lidera el sorpresón de la performance de Meloni en Italia. Pasamos al tema 2. Viene el balotaje. Está resuelta la elección en Brasil y la relación política, uno diría en términos electorales, está resuelta, porque uno vio a Tebet y a Ciro Gómez que con sus 7-8 puntos ya han salido desde sus fuerzas políticas a decir que hay un apoyo a Lula. Ahora, acá hay un enigma enorme, hay 32 millones que no concurrieron a votar. Quienes conocen la realidad brasileña me dicen, no, Rodri, mirá, no es así, porque en general en las segundas vueltas en los balotajes vota menos gente.
Brasil tiene una tradición donde vota menos gente. Ahora, nada indica que no pueda darse vuelta esta taba. Nosotros asistimos a un domingo muy particular, un domingo donde además hasta más del 50% del escrutinio fue con Bolsonaro al frente, en algún momento con 5 o 7 puntos de diferencia, después efectivamente se fue revirtiendo y los números terminaron en entraron los votos del norte, ¿no? Del nordeste. Donde está el fuerte, donde está el gran mapeo del voto petista de larga tradición. Pero sin ir más lejos, Haddad en San Pablo, que era un clásico. Fue barrido, claro. Cayó en San Pablo el PT, digamos. ¿Qué queremos decirle a por ahí al que está más desprevenido? San Pablo es la cuna del PT, nace a la vida política gremial Luis Ignacio Lula da Silva en los años 70 en San Pablo. San Bernardo del Campo, ¿no? Una barriada fabril del conurbano paulista, ¿no? Exacto, digo, para tener medida de la dimensión. Y después el otro dato, digo, nosotros por tradición decimos 48 a 43 está resuelta, son 2 puntos. La verdad, nueva elección, un mapeo de poder que cambió, Bolsonaro en el poder, digo, nada está resuelto en Brasil, ojo con esto y aguardemos los números. Quedémonos a esperar los números. Me parece que las cosas no están tan servidas en bandeja como parecían en la previa y sobre todo como habían anunciado los medios de comunicación, que esto es relevante, ¿no? Esta cosa de los medios, todos jugando casi a este esquema de que se resolvía en primera. Venimos al capítulo nacional, me dejaste la pelota picando con el neurocientista Facundo Manes, que dijo alguna cosa bastante compleja para el macrismo, algo que tiene que ver con una acusación que Mauricio Macri lleva desde sus tiempos de jefe de gobierno, que tiene que ver con las escuchas ilegales, ¿no? Me parece que ahí hubo un duro cruce. Bueno, perdón. Sí, no, referenciemos la palabra. Macri practicó populismo institucional. Es decir, desde el punto de vista de la ciencia política es difícil homologarlo porque no es tan categorizable. A ver, cuando vos intentás armar una Corte Suprema por decreto y un socio tuyo con formación jurística, estamos hablando de la doctora Carrió, te corrige, te enmienda la plana y te dice, no, mirá, esto así no va, esto es otra cosa, digo. No es populismo institucional, es directamente cargarte el juego democrático, pero lo que quiero decirte, Rodrigo, y te provoco, bien a propósito aparte, para sacarle más jugo al asunto, Macri viene con largas expresiones antirradicales, a mi gusto, ¿no? Es decir, no te olvides que es Macri el que impugna a Hipólito Yrigoyen y lo mete en la bolsa de los fundadores del populismo en la Argentina. Es decir, él viene con una prédica larga en este asunto y cada tanto le mete. Bueno, salió un opositor dentro de la coalición opositora con este discurso. Yo hace tiempo que no veo una agresividad tan virulenta de socios contra socios en medios que juegan claramente para ese espacio opositor y que algunos periodistas, no voy a dar nombres, no me interesa, no quiero hacer periodismo de periodistas, parecían tener un libreto escrito para putear a Manes. Te sigo provocando. La información que yo tengo es que Manes cada vez más coquetea con lo que se denomina la ancha avenida del medio, ¿ok? Que puede romper y que puede armar con Schiaretti una sociedad que si tiene esto ya es de mi cosecha, si tiene una buena estrategia política, leamos elección 2017, 2007, Lavagna Morales, 17 puntos. Leamos Sergio Massa, 2015, primera vuelta, 21.9. Si vos tenés una estrategia electoral adecuada, puede ser una fuerza de 20 puntos. Cuidado. Y esa fuerza de 20 puntos, por activa o por pasiva, define la elección. Bien. A ver, vamos con varios temas que dejaste picando en esta sana provocación de sábado a la noche. Tema 1. Lo de Macri y el radicalismo, interesantísimo. Y efectivamente, digo, Macri y el radicalismo tiene un capítulo escrito desde el 2015 mismo.
alguno no lo recordará, pero voy a agitar un poquito la memoria y seguramente alguno dirá, pucha, sí tenés razón. Macri le brinda un reportaje al Grupo Clarín en su radio insignia en ese momento, y la misma que sigue siendo hoy, que es una radio con un gran liderazgo en el área metropolitana, es Mitre. Recuerdo programa de Jorge Lanata. Jorge Lanata, en muy buenos términos, le plantea a Mauricio, acordaste con el radicalismo, y le habla del radicalismo y de su historia y de su tradición, con el volumen de juego que tiene un tipo de los quilates de Lanata. Y Mauricio Macri le dice, sí, pero no es un acuerdo, yo voy a gobernar. Entonces, Lanata le repregunta, esto es al día posterior del anuncio del acuerdo, digamos. Macri anuncia aquel acuerdo, estamos hablando de Ernesto Sanz, hombre fuerte del radicalismo. Reitero, volvamos a 2015. Lanata le repregunta, en muy buenos términos, en muy buen clima, diciéndole qué auspicioso esto, y le repregunta como diciendo, bueno, pero un partido del volumen de juego que tiene el radicalismo, con su historia, yo esto y lo otro, se trata de un acuerdo. Y Macri le reitera, no es un acuerdo, es mi candidatura y ellos me van a acompañar. Bueno, algo de este espíritu sigue trascendiendo en la figura de Macri. Han pasado 7 años, Cambiemos no se llama Cambiemos, Cambiemos se llama Juntos por el Cambio, una iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta, que cuando estaba a la baja Mauricio Macri, todos tomaron como propia. Recordemos esto. Hasta una renominación del acuerdo. Alguno dirá, es un tema menor. No es un tema menor. El Frente para la Victoria implosionó cuando no sirvió más. Pasó a ser Unidad Ciudadana. Y Unidad Ciudadana, que fue perdedora, implosionó y se llamó Frente de Todos. Es decir, la nominalidad en la política argentina de estos tiempos cuenta. Cuenta y sirve. Por eso nadie se llama Alianza. Y han pasado 20 años y nadie le pone Alianza y se permite una palabra maldita, ¿no? O sea... Bien, perfecto, suscribo. Entonces digo, claramente las nominalidades hablan per se. Entonces, en esto hay algo claro. Juntos por el Cambio es más que Cambiemos, no es Cambiemos. Y Macri, con esta autopercepción de aquel 2015, de la cual no puede salir, él quedó entrampado en ese triunfo. Un triunfo que también debemos decir, y estuvo muy bueno lo que planteás a propósito de reconstruir números. Decís 2007, hablás de Lavagna Morales, y decís 2015, y hablás de Massa en su primaria con De la Sota, donde gana con holgura Massa Sáenz, ¿no? Y Massa Sáenz quedan en la segunda etapa de la elección, con sus más de 20 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y a dónde apunto? En el 2015, la elección de Macri en La Paso fue pésima. No mala. Qué mala, bueno, sí. Por debajo de los 25 puntos. Cambiemos, apenas arañó los 30 puntos de la mano de Sanz y Carrió, que sumaron 2 millones de votos. Sanz 3 y moneditas, y Carrió casi 3 puntos. Nadie lo recuerda. Pero esto fue así. Es decir, Macri solo, en la elección contra Scioli, perdió 38-24. Una elección de una derrota catastrófica de 15 puntos que no lo ponía en la pelea. Entonces digo, frente a este tipo de cosas y esta autopercepción de Macri, que después naturalmente sí, la derrota fue 38-34, Macri sumó 3-4 puntos en ese andamiaje que tuvo entre La Paso y la primera, y Scioli se estancó en los 38, no pudo superar, no pudo subir. Bueno, ahí sí uno puede decir, la elección se puso peleaguda y efectivamente todos sabemos el resultado. Macri ganó por una escasa diferencia de 3-4 puntos. Sacamos 2015 de la escena, nos vamos a hoy. Hablaste y decías muy bien y lo recordaste porque acá nosotros lo transitamos este tema. Fue en este mismo año, Macri se ensañó con la figura de Hipólito Yrigoyen. Torpeza enorme si la hay, lo trató de populista. Paradoja de la historia, Macri nunca lo sabrá, Macri no ha leído a Hipólito Yrigoyen jamás. No lo va a leer, no te preocupes. No lo va a leer tampoco. Irigoyen, aparte, Sí. hoy a la lectura promedio es un tipo denso para leer. Yo soy del sector de los escasos que ha leído algunas cosas de Irigoyen, no he leído todo ni por asomo tampoco, debo confesar. Irigoyen tenía una frase que era en su cotidiana prédica con el radicalismo, pero con la sociedad en su conjunto. Mi programa es la Constitución. 50 años más tarde, ese mismo espíritu, ese concepto, reitero, mi programa es la Constitución. Si hay algo antipopulista en la Argentina, es la letra de la Constitución Nacional del 53. Pero más allá de eso, 50 años más tarde, eso se reencarnó en la figura del tipo que, en definitiva, consolidó el proceso
democrático que hoy estamos viviendo, casi 40 años de continuidad. ¿Por qué digo se reencarnó la figura del tipo? Y porque Alfonsín terminó haciendo algo que todos los que nos están escuchando, la mayoría recuerdan hoy, recitando junto al público el preámbulo de la Constitución. El rezo laico de la campaña de Alfonsín. Sin lugar a dudas, tal cual bien decís vos, el rezo laico, y él lo presentaba así, un rezo laico. Si nos preguntan al costado del camino, algunos perdidos, venga que vamos a hacer esto. Lo sustantivo de eso es que el conjunto de la gente que concurría a los actos, no importa dónde fuesen, lo decía a la par del orador, un hecho que es totalmente inédito para esa Argentina, pero también es inédito hoy, porque no hay nadie que hable en actos. Digo, hoy sin lugar a dudas la oradora que más conmueve sigue siendo Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Sin embargo, no ha podido generar esa simbiosis. Ha generado decenas de simbiosis, los chicos, hay un sector de pibes que la aman, hoy los adolescentes están haciendo bastante trifulca en algunas escuelas públicas en la ciudad, también reflejándose en su espejo. Digo, es innegable el liderazgo de Cristina, sin embargo no ha logrado generar eso. Entonces digo, si hay un partido que tiene un reflejo en la Constitución Nacional, es el radicalismo. Seguramente habría partidos liberales, podría haberlos, pero no tienen la fuerza y el espíritu de esa cosa internalizada de la Constitución. Entonces digo, ahí hay un absurdo de Macri. Después, yendo a lo de Manes, hablabas puntualmente de las acusaciones de Manes, me da la sensación que Manes tiene por delante un camino, instalarse. Manes sabe que es el contrapunto y Manes va por Macri. En esto me parece que cualquier retador haría lo mismo. Es decir, vos vas... Sí, pero perdóname, ¿va por dentro o va por fuera? Porque no es lo mismo, ¿eh? Te lo resuelven las PASO, es decir, Roberto. Sí, te lo resuelven las PASO, perdón, PASO. Si hay PASO. Exacto, Yo te digo, por eso te lo digo, te lo resuelven las PASO. Pero perdóname que te diga, según mi seguramente mala información, parafraseando al filósofo Asís, está muy avanzado el proyecto que se presentará muy en breve en diputados para derogarla. Hay un consenso con el cordobesismo. Vuelvo a poner otra vez esta pica en Flandes. Schiaretti juega a fondo para voltear las PASO. Me dicen que los dos diputados, o sea, Milei y la compañera que entró con Milei, la negacionista Victoria Villarruel, es negacionista, es negacionista de la represión del terrorismo de Estado. Van a votar a favor de la derogación de las PASO. Milei no es tonto, Milei sabe que si derogan las PASO, él rompe un sector, digamos, que tiene vasos comunicantes con algunos candidatos del PRO. Es decir, hay un maridaje entre Patricia Bullrich y Milei que es evidente, en lo discursivo, quiero decir. Y ya que abro el capítulo Bullrich y mezclo todo con todo, según mis informantes, la performance de Bullrich viene creciendo mucho ante la preocupación de Horacio Rodríguez Larreta. Digo esto. Entonces, cuidado. Una cosa es con PASO, otra cosa es sin PASO. Porque la PASO es un ordenador que, bueno, si no está, vamos a elecciones igual. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Una cosa es una elección de ámbito estatal, con presupuesto estatal, con cronogramas estatales, con día, con horarios, con obligaciones, con custodia de urna. Otra cosa es una interna con volumen privado, por decirlo de alguna manera. Entonces, atención con este dato, porque me parece que puede ser un gran condicionante del calendario electoral. Y cierro con esto y te dejo para que vos termines lo que quieras. Por eso yo le doy volumen a las terceras opciones si no llega a haber elecciones de PASO, digo. Parte de la premisa que suscribo todo lo que dijiste. Segundo, hay una observación en torno a la no PASO. El único que tiene Gimnasia para una no PASO es la Unión Cívica Radical. Sin duda. Es decir, claro. El único que tiene la lógica de vamos a una interna, nos bancamos los gastos, nos imprimimos los padrones. Tenemos los fiscales, tenemos las mesas, tenemos los comités. Conocemos las escuelas o los comités o el lugar físico, pedimos al Estado y el Estado nos lo pone. Los demás van a tener que hacer una gimnasia que en su vida hicieron. Es decir, cuando digo los demás me refiero a los demás actores dentro del proceso político que se conoce como Juntos por el Cambio. Y ojo con esto, porque digo, el PRO tiene una larga tradición en la gestión pública en la ciudad, pero no tiene
cultura alguna de interna partidaria. Por lo pronto, sus autoridades son desconocidas para la inmensa mayoría de la gente. Es decir, hoy el presidente de este distrito no lo conoce absolutamente nadie. Se llama Claudio Romero, ha sido legislador, secretario de Estado, es un tipo del riñón del PRO, pero digo, en general no los conoce. Las autoridades del partido no se conocen. El PRO no ha tenido valorización del partido, y es más, vos y yo alguna vez hasta hemos concedido en el aire de contragolpe, hablando de cómo Macri le revolvió a Patricia Burri la presidencia sin medir lo que iba a significar esto. Recordemos Patricia Burri muy herida en el cierre de listas de la capital del último turno electoral, cuando la dejaron fuera y no la dejaron competir. Acá tema 2, que se abre una ventana en torno a lo que bien vos decís. Recordemos una trampita preciosa que le hizo Juntos por el Cambio a Milei, la boleta de Ricardo López Murphy, donde contuvo mucho voto por derecha y donde contuvo mucho voto juvenil, conservador, de la mano de Ricardo Hipólito López Murphy, de la mano de García Moritán, que se ha transformado en un personaje de los medios de peso, de la mano de Yamil Santoro, digo, un núcleo de gente que contuvo un voto que naturalmente tenía un destino en la prédica de los libertarios, y que no dista mucho de la prédica de los libertarios. Quito la estatura política de Ricardo López Murphy, que es innegable, un conservador con una estatura política de otras características y de otro tiempo, porque además su discurso es de otro tiempo. Pero en realidad, en lo que refiere a los restantes referentes del espacio, es un espacio que no dista mucho, ni en ideas, ni en modos, ni en formas. Yamil Santoro o García Moritán son tan influencers como los que están en torno a Milei en las redes sociales. Se preocupan más por los 280 caracteres que por el armado legislativo en Perú 130. Perú 130, claro. A los amigos del interior que nos están mirando, es la dirección de nuestra legislatura porteña. La legislatura, no, basta de porteñocentrismo, porque perdón, esa referencia... Disculpas, pero bueno, dicho todo esto, hay que cerrar el programa, ha sido muy intenso. Desde mi punto de vista, pido que miremos con detenimiento el caso Facundo Manes. Creo que es una crisis en desarrollo. Y si no la veo limitada, me parece que va a haber más pirotecnia de un lado y del otro. Y veamos con atención cuando se presente el proyecto de ley de derogación de las PASO. Simplemente digo esto. Creo que van a ser elementos que van a gravitar en el escenario electoral venidero. Por mi parte, veremos a ver. Nos tenemos que ir, Rodrigo. Abrazo grande. Chau. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.